¿Qué tal, amados hermanos? Que Dios los bendiga. Qué bueno es poder estar una vez más juntos por este medio y escuchar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que puedas abrir tu corazón en este tiempo para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas. Vamos a leer el capítulo 17 de los versículos 11 al 19. Y yo titulé este mensaje de regreso. Así que vamos juntos a leer la palabra del Señor. Dice así: en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios, quedaron sanos. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. a Jesús. Este hombre, dice Lucas, que era samaritano. Y Jesús le dijo: ¿no eran 10 los que estaban con vos, los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. De regreso. Quizás este es uno de los pasajes donde más refleja la condición del hombre en todas sus formas y variantes que el ser humano tiene. Y además también este pasaje es muy atinado para el tiempo que nosotros estamos viviendo con esta pandemia. El versículo 11, Lucas no obvia el lugar por donde pasa Jesús. Él quiere que sepan que Jesús pasa por los lugares que otros desprecian y rechazan, como era Samaria y Galilea, también conocida como Galilea de los Gentiles. Esas dos provincias no tenían mala fama, no tenían buena reputación, y todo lo que provenía de ahí era de dudosa procedencia. Recordemos que Natanael, uno de los discípulos que Jesús escoge para ese equipo personal, cuando Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado al Mesías, el que habló Moisés, a Jesús, el hijo de José, del carpintero de Nazaret, es el mismo Natanael que con una expresión un poco, digamos, como quien dice, dudosa por la procedencia de Jesús, dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es decir, ¿de Galilea puede salir algo bueno? También recordemos en Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando Juan y Pedro, luego de haber estado discutiendo en el concilio, fueron los mismos que componían el concilio que dijeron: pero estos dos hombres son gente sin conocimiento, son gente de pueblo, sin vulgo, sin preparación, y hablan con tal valentía. Porque tanto a los samaritanos como a los galileos los despreciaban, los tenían en menos. También en Juan capítulo 4 podemos ver que cuando Jesús está hablando con una mujer samaritana y los discípulos ven que Jesús está hablando con esta samaritana, se sorprenden al ver que un judío y un samaritano estaban hablando. Así que Lucas registra que Jesús pasa por Galilea y Samaria con la intención de mostrar o de seguir mostrando que Jesús, este Jesús misericordioso y compasivo, iba de aldea y de ciudad en ciudad sanando y haciendo bien a la gente. Y en el versículo 2 y 13 de este texto que acabamos de leer recién, mientras Jesús recorre las calles de Samaria, se escuchan gritos de personas clamando a lo lejos, gritando por compasión. Pero no son personas comunes. Lucas dice que son 10 leprosos. Y la lepra en los tiempos bíblicos era la enfermedad más dañina que un hombre podía sufrir. La lepra en los tiempos bíblicos no solo afectaba la vida de la persona, sino que también afectaba o hacía un efecto dominó. Afectaba su vida personal, afectaba su vida social, su vida familiar, su vida laboral y también su vida religiosa. Porque en el momento donde una persona se le detectaba lepra, inmediatamente quedaba aislado de la sociedad. Porque aquella persona que era leprosa
leproso y tocaba cualquier cosa que tocara, sea una persona, sea un objeto, quedaba impuro o con peligros de que el otro también se enferme por la lepra. Y en el momento que le detectaban esa lepra, lo mandaban a vivir afuera de la ciudad. Y si por alguna razón este leproso tenía que entrar a la ciudad, tenía que entrar gritando: soy leproso, soy leproso. Y si por alguna razón su garganta, su voz no diera más de los gritos, tenía una campana en la mano que la agitaba de un lado al otro, diciendo también: soy leproso, soy leproso. Porque en el momento que esta persona con lepra entraba a un lugar público, a un lugar abierto, tenía que manifestar que él tenía lepra. Y los demás en la ciudad sabían que al escuchar el ruido de la campana era un leproso el cual se acercaba, y todos quizás de alguna manera salían corriendo, salían huyendo para no contagiarse de la lepra. Cualquier parecido con la realidad que estamos viviendo hoy es pura coincidencia, ¿verdad? Pero la lepra era la enfermedad más dañina en los tiempos bíblicos. Así que ahí están los 10 leprosos, cumpliendo con el aspo, ¿sí? El aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto no lo inventó el gobierno, esto ya estaba en la Biblia. Ya había un distanciamiento social. Aquel que se enfermaba de lepra lo expulsaban afuera del campamento o afuera de la ciudad y quedaba ahí aislado hasta que se sanara por obra y misericordia de Dios o que muriera de su enfermedad. Así que estos 10 leprosos, al ver a Jesús, comienzan a gritar por compasión. La palabra compasión significa sufrir con, soportar con, amar, ser misericordioso, tener una conciencia solidaria de la angustia de otros con un deseo de aminorarla o aliviarla. Eso es lo que significa compasión. Así que estos leprosos le están diciendo a Jesús que Jesús tenga compasión, que Jesús sufriera con ellos, que soportara el dolor que ellos estaban sufriendo, que los amara, que sea Jesús misericordioso con ellos y que de alguna manera haga aminorar o aliviar el dolor que estaban teniendo a causa de la lepra. El versículo 14 dice que cuando Jesús los ve, les dice que vayan y se presenten al sacerdote. El sacerdote era el que te daba el alta médica. Luego de examinarte y corroborar que no tenías más lepra, te mandaba a tu casa y el ex leproso volvía a su aldea, a su familia, a la vida social y religiosa que tenía antes. Así que estos 10 leprosos obedecen la orden de Jesús y mientras estos leprosos van de camino hacia el sacerdote, Lucas dice que estaban quedando limpios, que estaban siendo sanos. Ellos obedecieron y en el camino fueron sanos. Pero solo uno, dice Lucas, que regresó. Solo uno de los 10 regresó a donde estaba Jesús. Mientras iban de camino, estos 10 leprosos empezaron a experimentar la sanidad divina. Pero cuando uno de ellos se da cuenta que está sano y limpio, regresa a donde estaba Jesús. Dice el versículo 15 que regresando, este leproso regresó alabando a Dios en voz en cuello. Fíjate la diferencia. Antes gritaban por compasión, antes gritaban de que eran leprosos, pero una vez sano este leproso comienza a gritar, pero ya no diciendo que es leproso, sino empieza a gritar y alabar y bendecir el nombre de Dios, porque es eso lo que hace la sanidad en nuestra vida. Nos tenía en una condición, pero cuando Dios nos saca de esa condición y nos sana, comenzamos a alabar a Dios. Este hombre regresó y alabó y dio gracias por haber sido sanado por Jesús. Y ese plus de agradecimiento, a diferencia de los otros 10, lo llevó a la salvación. Porque Jesús dice en el versículo 19, en el que acabamos de leer recién, que dice Jesús a este leproso: tu fe te ha salvado. A diferencia de los otros 9 que quizás en el momento de ser limpios, de ser sanos, estaban tan enfocados en volver a su vida cotidiana, en regresar con su familia, en volver a la vida de antes, que se olvidaron de regresar o no tuvieron en cuenta de volver y agradecerle a Jesús por la sanidad que Él había hecho en sus vidas.
Este samaritano volvió para alabar a Dios y agradecer a Jesús por lo que había hecho en su vida. Volvió a agradecer a aquel que no lo rechazó, que no lo discriminó por su condición, y como plus de su agradecimiento recibió la salvación. Qué parecido es esta historia, este relato que Lucas nos relata con la condición nuestra como seres humanos. Porque acá en este relato yo puedo ver tres cosas, ¿sí?, que nos habla del corazón del hombre. La primera, el estado de su corazón. Porque nosotros estábamos como estos leprosos, aislados, separados de la vida del reino. Vivíamos nuestra Samaria, nuestra Galilea espiritual. Nadie nos tenía en cuenta. La lepra, el pecado que tenía, nos separaba de Dios, nos distanciaba de Él. Es más, el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, dice que el pecado nuestro creó una separación entre nosotros y Dios. Y como consecuencia de ese pecado, Dios escondió su rostro y no volvió a escucharnos. Dice el apóstol Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El estado de nuestro corazón era como el de los leprosos, separados de Dios, a distancia, tratando de gritar que Él nos salve. Pero Dios tuvo compasión de nosotros. Y dice el apóstol Pablo, como le dijo a la iglesia de Corintios, lo vil y despreciado del mundo escogió Dios. El estado de nuestro corazón era como estos 10 leprosos, alejados de la vida de Dios, separados. Había una separación entre Dios y el hombre llamado pecado. Dice Romanos 3, 23, que aquellos que estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Nuestro estado era pecaminoso, pero Dios tuvo compasión de nosotros. Jesús tuvo compasión de nosotros y fue a morir a la cruz por nuestros pecados. Y esa cruz nos reconcilió con Dios. El estado de nuestro corazón era un estado alejado de Dios, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz nos allanó el camino para que Dios perdone nuestros pecados. El segundo estado del corazón del hombre es una obediencia a ciegas, que muchas veces obediencia a ciegas no significa algo beneficioso. Yo me di cuenta en este pasaje que el hombre no tiene problemas con la obediencia. Vos y yo no tenemos problemas con la obediencia y lo podemos ver en estos 10 leprosos que fueron y obedecieron la palabra de Jesús y fueron a donde estaba el sacerdote. Estos leprosos claman por compasión a Jesús y Jesús les dice: vayan y preséntense al sacerdote, porque el sacerdote, uno iba al sacerdote cuando estaba limpio, no cuando estaba enfermo, como estos 10 leprosos estaban. Ellos van al sacerdote a presentarse, porque recuerden que el sacerdote era el que los examinaba y le daba el alta médica. Pero estos leprosos, cuando escucharon la voz de Jesús y Jesús les ordena que vayan al sacerdote, ellos obedecen. Todavía estaban leprosos, todavía estaban enfermos, todavía no habían sido limpios, pero por causa de la obediencia a Jesús, dice que mientras iban en el camino, fueron sanados. La sanidad vino después de la obediencia. Ahora, ¿por qué te digo que el hombre no tiene problemas con la obediencia? Porque el hombre hace cualquier cosa con tal de aliviar el dolor que está viviendo. ¿Por qué te pensás que los primos pusieron ese eslogan tan famoso, pare de sufrir? Porque la gente lo que quiere es parar de sufrir, que su dolor mengue, que se alivie, que se aminore. Y quizás con un vaso de agua, con un poquito de aceite que compran, pasar por un camino de sal, ellos obedecen con tal de que ese dolor que están viviendo, que esa enfermedad que están sufriendo, se alivie o se sane por completo. La persona, por más ilógico que le parezca, lo va a hacer porque lo que quiere es que no tenga más sufrimiento, más angustia, más dolor. O cuando uno estaba en su etapa de católico, ¿verdad? Que cuando cometía un error y confesaba sus pecados al cura, el cura le decía: bueno, rezá 10 Padres Nuestros, 10 Aves María, y cuando vos salías del confesionario veías a todas las personas arrodillados recitando la oración del Padre Nuestro y del Ave María.
Yo rezaba dos o tres, después tenía que ir a confesarme de que no había cumplido la penitencia que el Padre me daba. Entonces el Padre me decía, bueno, por haber mentido, por no haber cumplido la penitencia, rezá 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías y además sumale los que no rezaste, ¿no? Venía con interés, era un plazo fijo el rezo, venía con interés. Y también nos pasa a nosotros, mis hermanos. ¿Sabés la cantidad de personas que uno a veces aconseja, orienta, ayuda, que vienen desesperados porque su matrimonio no da más, porque la relación con sus hijos está rota, está distanciada, porque hay falta de perdón, porque hay problemas económicos y las personas vienen a nuestra oficina, a nuestra iglesia, a buscar consejería, a buscar orientación, algo que los ayude a resolver el problema que están viviendo. Y muchas veces reciben nuestra ayuda, reciben nuestro consejo, nuestra orientación y por ahí de golpe y porrazo desaparecen. Vos no sabés más nada. Yo por ahí lo llamo y le pregunto cómo andan y siempre escucho quizás del mismo cantito, la misma frase. No, pastor, desde que hablamos con usted se solucionó todo. La verdad que desde que hablamos con usted eso nos ayudó a ordenarnos, a estar bien. Así que ya vamos a ir a la iglesia, pastor, a agradecer. Ya vamos a ir, ahora no podemos, pero ya vamos a ir. Porque el ser humano siempre está buscando algo, ¿sí? Algo que alivie o que se funcione como un paliativo para su dolor. Y cualquier cosa que vos le digas, ellos lo van a hacer, lo van a obedecer extremadamente, porque lo que quieren es aliviar lo que están viviendo. El corazón del hombre. Jeremías dice que engañoso es el corazón de Dios más que todas las cosas. Y esto nos revela, ¿sí? Y así este tipo de personas, como los 9 leprosos que no regresaron, nos revelan los dos tipos de corazones que puede desarrollar un hombre luego de haber experimentado la sanidad o la bondad de Dios. La ingratitud y la gratitud. Estos 9 leprosos dice que no regresaron. Estos 9 leprosos me hace acordar a aquellos hermanos que muchas veces reciben un favor de Dios y no fueron agradecidos. Pastor, ore por mí, que no tengo trabajo. Pastor, por favor, le encargo la oración, estoy desesperado, no consigo trabajo, estoy mal económicamente, no sé qué plato de comida llevar a mi casa y vienen desesperados a pedir por oración y uno ora y comienzan a orar. Y quizás el hermano consigue un trabajo o por contactos que nosotros tenemos, tratamos de buscarle trabajo a esa persona y cuando lo consigue, desaparece, no viene más a la iglesia. Y uno lo llama, obviamente, preocupado, primero para felicitarlo porque encontró el trabajo y después para preguntarle por qué no viene los domingos o por qué no asiste al culto. Y te dice, no, pastor, lo que pasa es que de lunes a viernes trabajo y el fin de semana me lo tomo para descansar, para estar con mi familia, ¿verdad? Venías desesperado buscando el favor de Dios y una vez que Dios te hace ese favor, no sos agradecido con Él. Y pones a Dios en el último lugar de tu vida porque antes pusiste el trabajo, pusiste otras cosas. O por ahí te dicen, pastor, estoy orando por un auto, ayúdeme a orar, pastor, por un auto. ¿Sabe la cantidad de veces que las personas me dicen, pastor, estoy orando por un auto para poder venir a la iglesia, porque en colectivo ya estoy cansado y quiero un auto y ese auto ya oré, le dije, Señor, ese auto lo voy a poner a tu servicio, pastor, yo ya hablé con Dios, le voy a decir que ese auto es para Él, que yo voy a llevar a los hermanos, los voy a pasar a buscar para que también vengan a la iglesia conmigo y no tengan que tomarse colectivo. No, y uno cuando escucha eso se emociona, se larga a llorar, ¿no? Porque dice, wow, qué bárbaro, Señor, dale un auto, así este hermano puede servirte en el reino de Dios. Y cuando te enterás que el hermano se compró un auto, uno se goza, ¿verdad? Porque ese hermano que estaba orando por un auto, Dios le responde la oración y puede comprarse su autito. Y yo lo espero ahí afuera, a la salida, ahí afuera de la iglesia para felicitarlo, porque ahora tiene el auto y puede venir a la iglesia y estoy afuera esperando y no viene. No aparece. Bueno, yo me preocupo, yo igual le pasó algo, se le rompió el auto, chocó, tuvo un accidente, ¿qué le pasó? ¿No? Entonces el lunes lo llamo y le digo, hermanito, mirá, quería felicitarte por el auto, ¿por qué no viniste ayer? No, pastor, vio el día que hizo ayer espectacular, nos fuimos a la playa con mi familia, fuimos a descansar, vio el día que hacía, no me iba a encerrar en la iglesia. ¿No? Y vos decís, ¿y esa oración que hiciste, dedicarle el auto al Señor? Y sí, es como que, ¿no? Engañoso es el corazón del hombre, la ingratitud. Por eso el salmista dice, dale gracias a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios.
Cuando Dios nos bendice y nos hace un favor y nos perdona y nos sana y nos da nuevas oportunidades, la gratitud tiene que brotar de nuestros corazones. Estos 10 leprosos estaban clamando por la salvación, por la sanidad, y cuando la recibieron solamente uno vino a dar gracias. Los otros 9 ingratos siguieron su camino. La ingratitud de estos 9 leprosos quedó al descubierto por la gratitud del que regresó. Obedeció, fue sano y regresó para dar las gracias. La gratitud, mi hermano, marca la diferencia. El dar gracias tiene sus beneficios. El desarrollar un corazón agradecido tiene beneficios para nuestra vida. Dice el salmista, entren a la presencia de Dios con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es decir, que la gratitud es la llave que nos abre la puerta a la presencia de Dios. También la gratitud, dice el apóstol Pablo, que tenemos que dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Vos querés conocer la voluntad de Dios para tu vida, dale gracias, porque la gratitud nos posiciona y nos alinea con hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. El salmista también decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. La gratitud también me allana el camino para la salvación, como lo fue para este leproso que volvió gritando de que Dios lo había sanado y se arrodilla delante de Jesús y comienza a alabar a Dios y a darle gracias por lo que Dios había hecho en su vida, y esa gratitud los puso a la puerta de la salvación y Jesús le dice, hijo, tu fe te ha salvado. La gratitud, mi hermano, es la puerta para los milagros de provisión de Dios. Había una multitud de gente, había 5 panes y 2 peces, y Jesús lo tiene en la mano y levanta la vista al cielo y le da gracias a Dios por esos 5 panes y 2 peces. Y esa gratitud que da Jesús provoca el milagro de la multiplicación, y más de 5.000 personas comen ese día. ¿Sabes por qué, mi hermano? Por la gratitud. Cuando vos das gracias a Dios, las puertas de milagros de provisión se abren para tu vida. También la gratitud nos posiciona para atravesar las pruebas. Fue en la última cena que Jesús, estando con sus discípulos, dice que tomó el pan, lo partió y dio gracias. Porque eso representaba su cuerpo, quien iba a ir a la cruz a morir. ¿Quién da gracias para atravesar una muerte? ¿Quién da gracias cuando atraviesa una prueba? Todos estamos quejándonos, enojándonos con Dios por lo que estamos viviendo, pero Jesús nos enseña que la gratitud prepara nuestro corazón para atravesar esa prueba con éxito, porque dice que al tercer día Jesús resucitó. La gratitud lo posicionó a Jesús para poder atravesar esa prueba. Da gracias, mi hermano. Desarrolla en este tiempo un corazón agradecido. Este relato lo que hace es poner de manifiesto el corazón del hombre. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Estás dando gracias a Dios? ¿O naturalizaste, que es lo peor que nos puede pasar? Naturalizamos que lo que tenemos ya es algo que tiene que estar. Ya es un derecho, como se habla hoy, ¿no? Tenemos que tener un derecho. Es un derecho tener el pan en nuestra mesa. Es un derecho. Y empezamos a reclamarle a Dios por los derechos. Pero déjame decirte que un corazón agradecido es responsable. Quizás vos hoy tenés un plato de comida. Dale gracias a Dios por los alimentos. Tenés un techo donde dormir. Dale gracias. No naturalices la bondad de Dios, porque dice que su misericordia, su compasión se renueva todos los días sobre nuestra vida. Te animo a que empieces a sentirte identificado, no con los 9 leprosos que no regresaron, sino con aquel que regresó y alabó a Dios y bendijo el nombre de Dios por lo que Él había hecho en su vida. Mi hermano, que en esta semana la gratitud inunde tu hogar. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de agradecimientos al único y sabio Dios. Que Dios te bendiga.